El Instituto Guatemalteco de Migración fue alertado sobre una posible caravana de migrantes que se estaría conformando a finales de julio. Ante ello, las autoridades migratorias regionales y locales preparan el plan de atención y protección al migrante para poder atenderla de manera ordenada e integral. El grupo estaría conformado por personas de nacionalidades centroamericanas. En esta ocasión, no se descarta que se unan extracontinentales entre haitianos, cubanos y africanos. En Honduras se ha informado que podrían ser más de 12,000 personas que partirían en búsqueda del sueño americano. De confirmarse la salida, el Instituto Guatemalteco de Migración estaría convocando a las instituciones que forman parte de la atención para velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Al respecto, expertos en el área migratoria señalan que deben impulsarse diversas acciones ante el anuncio de esta caravana. Lo que obliga es a que los gobiernos se sienten y puedan atender las causas estructurales que generan esta migración masiva. Y sobre todo hablarlo con Estados Unidos, quienes son los receptores de estas poblaciones que van en busca de alternativas de vida. En la última caravana registrada en enero pasado, Migración registró a 4,957 personas remitidas y retornos voluntarios, principalmente de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esta es la alerta entonces que se ha emitido de esta mega caravana que podrá ingresar a nuestro país en los próximos días. De hecho, ya las autoridades hondureñas lo han advertido, han lanzado entonces la alerta y ahora le queda a Guatemala prepararse para este arribo, ¿no? Para poder entonces establecer esas normas de ingreso que tengan la documentación correspondiente, porque de lo contrario entonces se tomarán acciones para poder realizar el retorno de personas que no tengan ningún tipo de documentación. Que licenciado Clavería, esta es una de las características de estas manifestaciones, de estas caravanas, que muchas personas no traen documentos que los identifiquen. Pero digamos que ese es uno de los aspectos. Así es. Yo creo que el más importante es determinar realmente el origen. Claro, por el riesgo que están tomando también cuando la situación está complicada en nuestro país y en el mundo. Pero ¿cuál es el origen y cuál es el objetivo final de una megacaravana formada en Honduras? Es decir, tiene que ser un tema eminentemente político. Parece que sí. Usted no puede formar una megacaravana con coyotes pidiéndole a 12,000 migrantes que se vengan y que los van a llevar a Estados Unidos. No es cierto. Bueno, eso implica que hay una estructura que está organizando esta megacaravana, que cuenta con recursos económicos, saber de dónde vienen y cuál es el objetivo. Entonces, que yo sí tengo una idea, pues el objetivo puede ser... ¿Cuál es su teoría? ¿Ah? ¿Cuál es su teoría? Mi teoría es que, como sucedió en el gobierno anterior en Estados Unidos, se formaron megacaravanas que de alguna manera sirvieron para el tema político. Hoy va a pasar lo mismo porque ya vendrán las elecciones de senadores y congresistas más adelante en Estados Unidos. Pero porque usted simple y sencillamente de la manga no se va a sacar 12,000 migrantes para llevarlos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con estos temas. En primer lugar. Creo que en segundo lugar, Guatemala tiene que ser, si bien es cierto, cuidadoso con la utilización de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, tampoco puede permitir el paso, porque vean, miren, primero los guatemaltecos, segundo los guatemaltecos y tercero los guatemaltecos. Yo no estoy diciendo que yo estoy en contra de la migración, pero el grave problema es cuántos infectados pueden venir. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la parte negativa de lo que va a pasar en Guatemala? Que primero nos van a infectar a mucho más guatemaltecos, eso es lo primero. Lo segundo, no van a pasar México y aquí se van a ver retornados a su país de origen, pero se queda un gran grueso de esa población en Guatemala. Y con el respeto que me merecen los centroamericanos en términos generales, pero ahí también vienen criminales que se quedan operando en Guatemala. Y además lo pueden ver en la información policial, no lo estoy diciendo simplemente por decirlo. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de temas, Sandy. Son temas delicados que en estos momentos se convierten en temas peligrosos para la salud y para la seguridad del país. Totalmente, licenciado Clavería. Aparte de ello, hay que recordar que
las personas que terminan quedándose en Guatemala no es que vayan a tener también mejores condiciones que en su país, porque Guatemala, así como El Salvador, como Honduras, enfrentamos los mismos problemas sociales, el desempleo, la pobreza, la desnutrición. Son los principales motivos por los cuales motivan o llevan a un ciudadano a buscar entonces el famoso sueño americano. Entonces no es que Guatemala ofrezca mejores condiciones, lamentablemente. Nosotros no somos una panacea para abrirle las puertas a todo el mundo y decirles, miren, aquí hay trabajo, recolectando verduras o recolectando frutos o cosechando o yendo allá a los ingenios a trabajar. Eso no es cierto. Aquí no hay un trabajo ni para los guatemaltecos como van a haber para los extranjeros. Y como usted muy bien lo dice, el 60% de la población es una población pobre, con un 20% más o un 10% más en pobreza extrema. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos cargo de la gente que se queda en el país. Pero yo vuelvo a repetir, mucha de la gente o alguna de la gente que se queda en el país son criminales. Ahí se involucran mareros, se involucran narcotraficantes, se involucran trasegadores de armas, de trata de personas, coyotes, de todo viene. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso y las autoridades tienen que actuar firmemente, con pleno respeto a los derechos humanos, pero firmemente. No pueden entrar a Guatemala si no tienen su prueba PCR, no se puede, si no nos van a infectar mucho más. Y hoy en Guatemala los hospitales están colapsados, no hay camas, no hay medicina y la vacunación va muy lenta. Así es que recordemos que también son algunas de las medidas que si un guatemalteco va a Honduras, El Salvador, también nos va a pasar lo mismo. Requisitos. Exactamente. Vamos a ir con unos datos. Mostramos en pantalla entonces la siguiente información porque es necesario apuntalar que la caravana puede ser una amenaza tanto para los guatemaltecos como para los mismos integrantes de la misma por los siguientes motivos, por nombrar algunos de ellos. Primero, el potencial riesgo del contagio entonces o la transmisión del COVID-19, que en estos momentos estamos en una situación crítica. Se acaba de decretar un estado de prevención por lo mismo. La travesía misma representa un peligro para la integridad de la caravana. Y bueno, los menores de edad, las mujeres y los adultos mayores corren más riesgo por ser los más vulnerables de esta población. E inmediatamente vamos a ver otros datos para seguir entonces dando algunos elementos en este análisis sobre esta megacaravana que ya se ha anunciado ingresará al país en los próximos días. Su objetivo es llegar a México para poder cruzar los Estados Unidos, porque es importante también analizar la otra cara de la moneda. Para los migrantes del Triángulo Norte, las caravanas son una necesidad por lo siguiente: los altos índices de violencia y de delincuencia, así como la falta de oportunidades de desarrollo, de emprendimiento y de crecimiento en lo personal, académico y laboral. Por eso es que muchos se integran entonces a estas caravanas. Utilizar el servicio a los denominados coyotes es muy caro, mientras que ser parte de una caravana termina siendo algo gratuito. Además, la pandemia y los desastres naturales acrecentaron aún más las necesidades en muchos lugares y esto es uno de los motivos por los que se indica entonces que buscan realizar este recorrido, valedero o no este tipo de situaciones por las cuales se indica entonces que va a realizarse la megacaravana. Licenciado, ¿qué opina usted? Pero es que no va a pasar México, como ya sucedió anteriormente. México es la frontera sur que los va a contener, porque el acuerdo entre los mexicanos y los norteamericanos es que se blinde la frontera con Guatemala para que efectivamente no puedan pasar y que retornen a sus lugares de origen. El problema es que se quedan en Tecungumán, se quedan en el Carmen, y vaya usted, y que vayan los guatemaltecos a Tecungumán, vayan al Carmen, vayan a cualquiera de estos lugares y van a ver que ahí van a encontrar cualquier cantidad de migrantes de diferentes nacionalidades. Entonces, a nosotros sí se nos convierte en una carga. Y yo creo que no es justo en estos momentos tener una carga doble sobre los hombros cuando no podemos con la que tenemos, con el COVID-19, que es complicadísima. Ni mejorar las condiciones de la propia población. Porque además está afectando la economía, Sandy. Hay que reconocerlo, más de 360,000 personas ubicadas en la clase media cayeron en la clase pobre. Por lo tanto, aquí el rescate tiene que ser, ¿qué hacemos para rescatar a los pobres y mejorar sus condiciones de vida y mejorar la clase media, fortalecerla y engrandecerla? Los países
crecen cuando su clase media es fuerte y poderosa. Totalmente. Veremos entonces en los próximos días si se logra concretar esta mega caravana que ya se ha anunciado desde Honduras. Las autoridades lo han confirmado, porque recordemos que este año durante 3 ocasiones se han anunciado, se han conformado, pero no han logrado avanzar porque son diversas situaciones las que se están pasando. El momento de la pandemia cada vez está complicado. En este momento justo que se anuncia entonces esta mega caravana, pues la situación está difícil. Repito, estamos en un estado de prevención que, pues bueno, también refleja entonces la situación actual que se vive en cuanto a los casos positivos de COVID-19, una situación de salud que no es la apropiada para poder establecer este tipo de movimientos y, por supuesto, los otros problemas sociales que también van aunado con estas situaciones. Veremos entonces qué pasa con esta mega caravana, pero de momento están en alertas nuestras autoridades. Regresando, hablaremos y abordaremos el tema de la vacunación nacional, el plan cómo fue modificado y se agregaron entonces ahora para ser priorizados los agentes de la Policía Nacional Civil. Regresamos.